Hoy continuamos con todas las criaturas y monstruos que aparecen en la Odisea. Esta vez hablaremos sobre Calipso, la ninfa que retuvo a Odiseo durante 7 años. Así que si te interesa, quédate en este video porque comenzamos. Cuando Odiseo llegó a la isla Ogygia, no era el mismo héroe que había derrotado a Troya. Había perdido casi toda su flota, había visto a la mayoría de sus compañeros y llevaba vagando por mares desconocidos. Exhausto, solo y sin esperanza, terminó naufragando en un lugar que parecía un paraíso, pero aquel paraíso escondía una prisión. La dueña de esa isla era Calipso, una ninfa inmortal de extraordinaria belleza, hija del titán Atlas, según la tradición más conocida. Su hogar estaba completamente aislado del mundo, nadie llegaba allí por voluntad propia y casi nadie lograba salir. Homero describe Ogygia como un lugar exuberante, árboles frondosos cubrían el paisaje, cerdos y cipreses perfumaban el aire, 4 manantiales cristalinos cruzaban la isla en distintas direcciones, viñas cargadas de uvas crecían libremente, mientras aves de todos los colores llenaban el bosque con sus cantos. En medio de ese paisaje se levantaba la cueva de Calipso, adornada con flores enredaderas y un fuego eterno cuyo aroma podía sentirse desde lejos. Sin embargo, toda esa belleza ocultaba una enorme contradicción. Para Calipso, Ogygia era un hogar, para Odiseo era una cárcel. Desde el momento en el que la ninfa encontró al héroe, quedó profundamente enamorada de él. Lo cuidó, curó sus heridas y le ofreció todo aquello que cualquier mortal podía desear. Le prometió descanso, le ofreció riquezas, le brindó compañía y lo más sorprendente de todo, le ofreció la inmortalidad. Calipso le aseguró que si permanecía con ella, nunca envejecería, nunca conocería la muerte y viviría eternamente a su lado. Era una propuesta imposible de igualar. Mientras cualquier ser humano soñaba con escapar de la muerte, Odiseo rechazó ese regalo. ¿Por qué? Porque para él había algo más valioso que vivir para siempre: su hogar, su esposa Penélope, su hijo Telemanco, Ítaca. Durante 7 largos años permaneció en Ogygia. Algunos imaginan ese tiempo como una vida llena de felicidad, pero Homero describe una realidad muy distinta. Cada día, Odiseo caminaba hasta la orilla del mar, se sentaba sobre las rocas, miraba el horizonte y lloraba. Pasaba horas contemplando las olas mientras pensaba en la tierra que había dejado atrás. Su cuerpo estaba en el paraíso, pero su corazón seguía en Ítaca. Esta imagen es una de las más poderosas de toda la Odisea, porque demuestra que incluso el lugar más hermoso puede convertirse en un infierno cuando uno pierde libertad. Mientras tanto, en el Olimpo, la situación comenzaba a preocupar a los dioses. Atenea, protectora de Odiseo, seguía insistiendo en que el héroe había sufrido demasiado. Después de 10 años luchando en Troya y otros tantos intentando regresar a casa, todavía seguía atrapado. Zeus finalmente decidió intervenir, ordenó a Hermes, el mensajero de los dioses, que descendiera hasta Ogygia y transmitiera una orden inapelable. Calipso debía dejar marchar a Odiseo. Hermes cruzó el cielo hasta llegar a la isla. Cuando entró en la cueva encontró a la ninfa cantando mientras tejía con un telar de oro. La escena reflejaba paz absoluta, pero esta tranquilidad terminó en cuanto escuchó el mensaje del Olimpo. Calipso reaccionó con una mezcla de tristeza e indignación. Acusó a los dioses de tener una doble moral. Les reprochó que los dioses masculinos podían enamorarse libremente de mujeres mortales sin recibir castigo alguno. Zeus había amado a incontables humanas. Poseidón también había tenido numerosos romances. Incluso otros dioses habían hecho lo mismo, pero cuando una diosa o ninfa se enamoraba de un hombre mortal, los demás dioses intervenían para impedirlo. Calipso consideraba aquello profundamente injusto, y en cierto modo su reclamo tenía fundamento. Era una de las pocas ocasiones en la mitología griega donde un personaje cuestiona directamente el comportamiento desigual de los propios dioses. Sin embargo, sabía que desafiar una orden de Zeus era imposible. Con enorme resignación, aceptó obedecer. Entonces ocurrió algo muy significativo. Calipso no llevó a Odiseo hasta la playa. Fue a buscarlo, lo encontró exactamente donde siempre estaba, sentado frente al mar, llorando. Ella le comunicó que era libre, podía marcharse. Al principio, Odiseo no le creyó. Después de 7 años retenido, sospechó que aquello podía ser una trampa. Le pidió que jurara por los dioses que realmente lo dejaba partir. Solo entonces aceptó. Calipso cumplió su palabra. No solo lo dejó ir, también lo ayudó. Le mostró los árboles adecuados para construir una embarcación, le entregó herramientas, le proporcionó telas para fabricar las velas, preparó alimentos, llenó recipientes con agua, incluso le dio vino para el viaje.
Durante varios días, Odiseo trabajó construyendo una gran balsa bajo la supervisión de la propia ninfa. Cuando finalmente estuvo terminada, Calipso le enseñó qué estrellas debía seguir para orientarse en el mar. En una época sin brújulas ni mapas modernos, el conocimiento del cielo era la única forma de navegar. Gracias a esas indicaciones, Odiseo emprendió nuevamente su viaje hasta Ítaca. Pero Poseidón todavía no había renunciado a su venganza. Cuando vio al héroe navegando, desató una tormenta gigantesca. Las olas destruyeron la embarcación. Odiseo estuvo a punto de morir una vez más. Solo la ayuda de la diosa marina Leucotea y más adelante el apoyo de Atenea le permitieron sobrevivir y llegar a la tierra de los feacios. Aunque Calipso desaparece relativamente pronto de la historia, su papel tiene un enorme significado simbólico. Ella representa la tentación del olvido. Con Calipso, Odiseo podía abandonar todos sus problemas. No tendría que enfrentarse a los pretendientes que ocupaban su palacio. No tendría que volver a luchar. No tendría que sufrir. Podría vivir eternamente en un lugar perfecto, sin responsabilidades, sin dolor, sin muerte. Pero aceptar esa vida también significaba renunciar a todo aquello que daba sentido a su existencia. Renunciar a su identidad, renunciar a su familia, renunciar a su reino. La decisión de Odiseo demuestra que, para los griegos, una vida perfecta carecía de valor si no era una vida elegida libremente. También existe un detalle interesante sobre el nombre de Calipso. Muchos estudiosos creen que proviene del verbo calipto, que significa ocultar, cubrir o esconder. Su propio nombre refleja su función en el poema. Calipso es quien oculta a Odiseo del mundo, lo mantiene apartado de su destino, detiene el paso del tiempo para él. Mientras el resto de Grecia continúa su vida, Odiseo permanece detenido en una especie de limbo. Por eso algunos interpretan a Ogygia como un lugar fuera del tiempo, una frontera entre la vida que el héroe dejó atrás y que todavía debe recuperar. Con el paso de los siglos, la figura de Calipso ha sido reinterpretada de muchas maneras. En algunas versiones posteriores aparece como una amante posesiva, en otras como una mujer profundamente enamorada que simplemente no acepta perder al hombre que ama. También hay quienes le consideran una figura trágica. Después de todo, estaba condenada a vivir eternamente. Los mortales que llegaban a su isla inevitablemente terminarían abandonándola o morir. Ella permanecía siempre sola, siempre esperando. Desde esa perspectiva, Calipso también es una víctima de la inmortalidad. Mientras los humanos temen morir, ella sufre por no poder compartir realmente el destino de aquellos a quien más ama. Su eternidad se convierte en una condena. Paradójicamente, Odiseo, que era mortal, poseía algo que ella nunca tendría, la posibilidad de regresar, de encontrar un verdadero hogar. Ese contraste convierte su historia en una de las más emotivas de toda la mitología griega. Calipso no era un monstruo como Polifemo, no era una hechicera peligrosa como Circe, no atacó a Odiseo con violencia, lo atrapó con algo mucho más difícil de rechazar: el confort, la belleza, las promesas de una vida sin sufrimiento, y aún así Odiseo eligió el camino más difícil, porque comprendió que el verdadero valor de una vida no está en cuánto dura, sino en con quién decidimos vivirla, y en el lugar al que siempre deseamos regresar. Por eso, siglos después, Calipso sigue siendo uno de los personajes más fascinantes de la Odisea, una figura que representa el amor imposible, la soledad de la inmortalidad, y una eterna lucha entre la comodidad y la libertad. Y pues ya, hasta aquí dejo este video. Si te ha gustado, deja tu like y comparte, y si no, pues no. Yo me despido con una actitud de gratitud y de esperanza. Bye.